Hola a todos los lectores del Suplemento Cultural Confabulario, Suplemento Cultural del Universal. Los saluda Gerardo Martínez, secretario de redacción y reportero del Suplemento Cultural Confabulario. En esta ocasión nos acompañan el escritor Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, quienes hablarán con nosotros. Tendremos esta charla sobre su libro, un libro a 4 manos que acaba de aparecer aquí en la Ciudad de México, acaba de empezar a circular hace unas semanas en las librerías, que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, en coautoría por Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. ¿Quiénes son Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga? Juan José Millás, escritor y periodista, colaborador habitual del País y de la cadena SER. Bueno, es autor de varios libros: Mujeres en Praga, La soledad de esto, y su libro más reciente, La vida a ratos, sobre el que también conversamos hace un año aquí en el Suplemento Cultural Confabulario. Juan Luis Arzuaga, escritor y catedrático en paleontología, miembro del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca desde 1982, que es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes en la península ibérica y también a nivel mundial. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy bien, les platico brevemente, antes de pasar a la conversación con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, de qué va este libro. Se le ocurrió, es una idea que le surgió a Juan José Millás, esta invitación a su amigo Juan Luis Arzuaga, paleontólogo. Le dijo, tú y yo podríamos asociarnos para hablar sobre la vida, levantaríamos un gran relato sobre la existencia, ¿sí? Y vamos, son textos que van entre la crónica, la reflexión, el diálogo, ¿sí? Van visitando distintos sitios que son, le parecen relevantes a Arzuaga, desde algunas cuevas donde hay restos paleontológicos, pero también van visitando algunos sitios urbanos que muchas veces parecería a un lector no familiarizado con el tema de la evolución humana y de la paleontología, que pues no tienen mucho que ver con el estudio de la prehistoria, pero en nuestra existencia contemporánea pues vamos descubriendo rastros de nuestro comportamiento, desde la sexualidad, la política, que pues tienen que ver con los rastros de nuestra existencia como especie humana. Y bueno, me gustaría empezar aquí con esta invitación, con esta conversación con Juan Luis y con Juan José sobre este tema. Hay un asunto que después de leer estas conversaciones y estas charlas y caminatas que tuvieron Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga por distintos sitios de España, pareciera que la evolución de la especie humana ha estado marcada por varios aspectos y conceptos: Dios, la domesticación y la sexualidad. Me gustaría empezar con Juan Luis. ¿Cómo entendemos esta ecuación para entender lo que actualmente somos como especie humana? Bueno, a lo mejor yo cambiaría algunos de los nombres. Yo, más que de Dios, hablaría de la muerte, el conocimiento de la muerte, el descubrimiento de la muerte, la conciencia de la muerte. Ese es un hecho fundamental. Luego, un hecho no biológico, sino económico, pero con un enorme poder de transformación, no solamente de la vida humana, sino del planeta y de la biosfera en su conjunto, como es la agricultura y la ganadería. Y en cuanto a la sexualidad, conviene reflexionar sobre que los seres humanos actuales descendemos de aquellos antepasados que tuvieron más hijos, no de los que no tuvieron hijos. O sea que lo único que sabemos acerca de nuestros antepasados es que tuvieron hijos. No podemos decir que descendamos de los más virtuosos, ni quizá de los más generosos, no lo sé. Eso es posible, pero no seguro. Lo que es seguro es que no descendemos de los que no tuvieron hijos, descendemos de los que tuvieron hijos y descendemos de los que tuvieron más hijos. Luego, en nuestra historia evolutiva, la razón por la que estamos aquí es porque descendemos de aquellos antepasados que tuvieron muchos hijos. La sexualidad es tan importante como todo eso. Yo suelo decirle a Arzuaga que lo sorprendente que es
este mandato bíblico de creced y multiplicaos, ¿no? Porque, en fin, nosotros no sabemos cuándo copulamos, no sabemos que estamos trabajando para nuestros genes, pero es para quienes estamos trabajando realmente, ¿no? Sin saberlo. Y entonces, del mismo modo que hay veces que un poeta en un verso es capaz de intuir una verdad que luego la ciencia tarda años en descubrir, ¿no? Esa frase bíblica de creced y multiplicaos es increíble porque es el único mandato, es el único mandato realmente que obedecemos con pasión, ¿no? Esta, esta capacidad de la literatura para intuir, en fin, cuestiones que pertenecen al mundo de la ciencia, me recuerda a aquella idea de Platón, según la cual él no admitiría a los poetas en su república y no los admitiría porque los poetas hablan de cosas que no entienden, ¿no? Bien, hay un aspecto, hay una idea que me parece aquí súper relevante, que, bueno, muy relevante, con la que inicia el texto y nos empieza a dar algunas coordenadas para entender las charlas, el diálogo que tendrán a lo largo de las siguientes páginas Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Le menciona Arzuaga a Juan José: la prehistoria no se ha ido, mira a tu alrededor, está aquí por todas partes, la llevamos tú y yo dentro. En los yacimientos solo hay huesos, la prehistoria está en el animal que pasa como una sombra. ¿Qué similitudes hay entre el humano actual y su ancestro, nuestros tatarabuelos que estuvieron en las cuevas y en las praderas cazando mamuts? ¿Qué similitudes hay y qué diferencias hay actualmente, Juan Luis? Bueno, empiezo yo. Bueno, hay una diferencia y es que no tenemos por qué multiplicarnos. Uno de los hechos, uno de los descubrimientos de la tecnología en el que habitualmente no se tiene, no se comenta y que sin embargo es trascendental es la píldora, es decir, los métodos, los anticonceptivos. Eso es algo que he conocido yo, es decir, que no existía cuando yo nací. Y eso ha cambiado por completo el mundo. Antes, sexo y reproducción eran la misma cosa. Y de hecho, se cumplía literalmente ese precepto de crecer y multiplicaros. Porque la reproducción era la consecuencia inevitable de la sexualidad. Bueno, esa disociación entre sexualidad y reproducción es exclusiva de la especie humana, somos la única especie, y es exclusiva de la especie humana desde los años 60. O sea que es tan reciente que no sé, que la hemos conocido. Y sin embargo, se ha incorporado de tal forma a nuestras vidas que no reparamos en ella. Pero en la biología humana hay un antes de 1960, los años 60, y un después. Hasta la invención de la píldora, de los anticonceptivos, la reproducción era una consecuencia inevitable del amor. Y desde en el último medio siglo, solo, después de millones de años de evolución, esa consecuencia, la reproducción, los hijos no son inevitables, no son la consecuencia inevitable del amor. Eso es un fenómeno incomparable en la historia de la biología. Nunca había ocurrido antes. No le había ocurrido eso antes nunca a ninguna especie. Tampoco a nuestra especie. Quiero decir que esto no es una cosa que ha sucedido hace 10.000 años. Tampoco es una cosa que ha sucedido hace 1.000 años. Ni siquiera hace 100 años. No hace ni 100 años. Y sin embargo lo ha cambiado todo. Y lo ha cambiado todo también en una parte de ese mandato bíblico que no se ha comentado. Porque el mandato bíblico dice crecer y multiplicaros. Y dice también, a continuación, someter la tierra y poseerla. Es decir, de ese crecer y multiplicaros
y de ese someter, utilizar la tierra y poseerla, se derivan algunos de los problemas del presente. O sea que es una frase muy relevante ese mandato, por sus dos partes, la de crecer y multiplicaros, que vemos que ha cambiado gracias a la ciencia y muy recientemente, y la segunda, porque a pesar de que podemos dejar de multiplicarnos, y hay algunos países como España, por ejemplo, que al contrario, no solamente nos multiplicamos, sino que cada vez va extendiendo la natalidad, sin embargo, sigue produciéndose a un ritmo acelerado la posesión de la tierra, sometimiento de la tierra y su destrucción. Bien, Tiene mucha amiga esa frase de la Biblia. Bien, Juan José. Sí. Tú decías en qué nos diferenciamos y en qué nos parecemos, ¿no? Arzuaga ha dicho en qué nos diferenciamos, ¿no? Yo diría en qué nos parecemos. Bueno, la respuesta es de carácter muy subjetivo, ¿no? Cuando yo visité el yacimiento de Atapuerca y, en fin, me hablaron de aquellos seres, de aquellos abuelos nuestros, de aquellos ancestros nuestros, ¿no? Y de su conquista del pensamiento simbólico. A mí ese es un momento que me interesa mucho, ¿no? Que seguramente no es un momento, es un proceso, pero yo me lo imagino como un momento, ¿no? Claro, yo he tenido tantas dificultades de aprendizaje. A mí me ha extrañado tanto la realidad desde pequeño. Me ha extrañado tanto el hecho de hablar, el hecho de estar entre gente que hablaba y yo mismo hablar, que cuando a mí me cuentan los primeros momentos de esa conquista del pensamiento simbólico, yo me siento muy identificado con ese momento. Es decir, que yo siento que yo he sido muy prehistórico. Es decir, que yo estoy ahora instalado en el siglo XXI y estoy aquí hablando por un medio súper tecnológico con vosotros y sin embargo yo siento que mi pasado es prehistórico, que yo vengo de la prehistoria y que he pasado por las vicisitudes de mis abuelos, sobre todo en lo que tiene que ver con la conquista del pensamiento. Bien, le recuerdo a nuestros lectores que estamos hablando con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga sobre la vida contada por un sapiens a un neandertal. Me gustaría compartir, contarles un poco, un capítulo que me parece interesante, sobre todo el asombro que expresa Juan José Millás sobre los conocimientos que le va compartiendo a su vez Juan Luis Arzuaga sobre la vida de la humanidad en la prehistoria. En uno de los capítulos menciona el alimento que tenía la humanidad en el neolítico, en esta época, en este momento de transición del paleolítico al neolítico, y van a un mercado, se paran y están platicando, bueno, están conversando sobre la evolución de la humanidad frente a un puesto de verduras. Los comerciantes los ven de una manera un poco rara, un poco extraña por estos dos individuos hay raros que no están comprando y están hablando allí sobre sus cosas raras, ¿no? Sobre la humanidad, pero ya después cuando José Millás regresa a casa con algunos víveres, regresa con algunos tubérculos y algunas otras, algunos otros productos de despensa, a mí como lector me da una idea de que, bueno, a José Millás le está cambiando su percepción de la humanidad. ¿Cómo esto estas enseñanzas que tú también vas compartiendo, vas adquiriendo de lo que te comparte Arzuaga, cómo te van generando a ti como escritor esta construcción sobre el gran relato de la humanidad? Aparte de este asunto que ya nos compartes, que es el descubrimiento de nuestro pensamiento simbólico, ¿cómo fue la construcción narrativa de todo esto? Bueno, claro, yo es como si hubiera hecho un máster, ¿no? En fin, en cuestiones de carácter científico que en apariencia están muy alejadas, digamos, del pensamiento humanístico, que es o literario, que es el que yo domino, pero yo siempre he estado muy interesado por la ciencia, por muchísimas cosas, entre otras cosas porque la ciencia admite una lectura literaria, ¿no? Y entonces, en el discurso de Arzuaga, bueno, pues es un científico, está lleno,
continuamente de aciertos literarios, ¿no? De aciertos expresivos, ¿no? Entonces yo todo eso llevaba a mi mundo. Claro, a mí esto me ha cambiado como te cambia el conocimiento. Cuando tú aprendes mucho de algo, pues tú no se puede decir, no, es difícil decir exactamente en qué has cambiado. Por eso yo suelo decir que la lectura, sobre todo la lectura de los textos literarios, la lectura de la poesía, por ejemplo, nos hace más sabios. Lo que pasa es que no sabemos por qué somos más sabios. Es decir, si yo no hubiera leído Madame Bovary y la leyera hoy, en el supuesto de que me diera tiempo a leerla en un día, podría, al acostarme sería más sabio, pero no sabría decir por qué, ¿no? Y sin embargo, en el discurso científico, en determinados discursos científicos, si tú no sabes dividir y te acuestas y aprendes a dividir, puedes decir por la noche, sé una cosa más. Ahora bien, el pensamiento científico, el discurso científico, se puede vehicular a través del discurso literario. Y esto es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Unir los dos discursos, llegar a un acuerdo, vincular los dos discursos además que en su día no estuvieron separados. Que la separación de un discurso científico y de pensamiento humanístico es una construcción, es una de las construcciones más desgraciadas de la historia. Y nosotros, lo que yo he intentado cuando he escuchado ese discurso es negociar con él para ver un modo de volver a enlazarlos. Y claro, eso, pues indudablemente me ha cambiado, pero como te cambia cualquier aprendizaje que influye muchísimo en tu existencia. Muy bien, gracias, Juan José. Hay un aspecto que me gustaría compartir también con los lectores del Suplemento Cultural Confabulario. Les recuerdo que estamos hablando con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga sobre La vida contada por un sapiens a un neandertal. Este libro que tenemos aquí, editado por Alfaguara, que ya está circulando aquí en las librerías mexicanas. Juan Luis, hay un fragmento que a mí me parece muy revelador como lector sobre la convivencia de los géneros entre hombre y mujer, que cuando estás hablando, estás compartiéndole a Juan José algunas enseñanzas sobre la sobrevivencia en este periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. Se menciona el descubrimiento de algunos alimentos o la incursión de estos alimentos, el uso, los geofitos que le llamas, que para el público mexicano sería como los tubérculos, algo como la yuca, el camote, la jícama, ¿sí? Algunos productos que son más familiares para el lector mexicano. Y mencionas que, te pregunta Juan José, ¿la revolución neolítica sería pues una revolución de las mujeres? Esta pregunta va en el sentido de que, bueno, los hombres con este relato tradicional que tenemos, con el que crecimos, de que pues, salían a cazar el bisonte, el mamut, y las mujeres se quedaban a recolectar este tipo de productos que aquí les llamas geofitos de manera científica, pero nosotros lo conocemos de distintas maneras, y eso mantuvo el sustento como especie humana. Dice, entonces te hace Juan José, esta pregunta, y tú le respondes, en lo fundamental sí, aunque has de tener en cuenta a los ancianos que han dejado la casa y a los niños que aún no se han incorporado a ella. Y te pregunta Juan José, ¿quién inventó entonces la agricultura? Y tú le respondes, las mujeres sin duda, el hombre andaba todo el día detrás del bisonte, del caballo, del mamut, de las grandes piezas. El machote quiere volver a casa con el bisonte porque eso significa estatus, poder. Las ilustraciones de la prehistoria nos muestran la vuelta de los cazadores con los niños, los ancianos y las mujeres esperando. Pero yo pienso que la escena normal es aquella en la que los cazadores vuelven sin nada. Y ahí es donde están las mujeres esperándolos con los geofitos, las lapas procedentes del marisqueo y los ítems pequeños, es decir, los granos, otros productos más pequeños de recolección. Esto me hace llevar a la siguiente pregunta, Juan Luis. Nuestro concepto sobre lo doméstico. ¿Qué entendían nuestros antepasados de la prehistoria, del neolítico, sobre lo doméstico? ¿Y qué entendemos nosotros actualmente en este siglo XXI? Bueno, lo doméstico viene de domus, no de casa. Estos pueblos nómadas literalmente no tenían casa, o su casa era el territorio, que me parece mucho más bonito.
sea que su casa era la naturaleza. Aunque nos encontremos sus restos fósiles en determinados contenedores, es decir, en aquellos lugares donde se produce la fosilización, donde está la información. Eso no quiere decir que vivieran permanentemente o que residieran en una cueva, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea esta de la familia o de la tribu que vive permanentemente en un lugar fijada al terreno, pues no se corresponde con la realidad de unas vidas pues nómadas, porque los recursos cambian con las estaciones y toda la fauna se desplaza y cambia de lugar, y los humanos también. Es decir, que a la pregunta de cuál es la casa de una familia prehistórica, seguramente ellos responderían que su casa es el territorio, pero es un territorio antropizado. Es decir, es un paisaje trascendente. Es decir, es un territorio poblado de historias. O sea que ellos lo tendrían, les resultaría familiar, su espacio familiar, literalmente familiar, sería el territorio, pero no un territorio hecho a base de rocas y de árboles, sino de lugares hechos a base de historias, para decirlo en pocas palabras. Es decir, lo que ve digamos, un cazador-recolector, alguien que tenga una vida, que lleve una vida basada en la obtención en la extracción del alimento, no en la producción, lo que ve cuando mira el campo, básicamente son historias, porque está asociado todo, cada roca, cada río, cada pico, cada árbol que tenga una cierta entidad, cada elemento del paisaje, incluso las estrellas, cuentan historias. O sea que básicamente lo que ven es una narrativa cuando miran. Y eso es lo que más sorprende y lo que más interesa. Es una literatura, es una mitología, como se le quiera llamar, asociada íntimamente, es una piel, es la piel del paisaje. La piel del paisaje está construida a base de relatos y de historias. O sea que básicamente cuando un aborigen, cualquier aborigen, se le pregunta esa roca, se le señala una roca y se le dice, ¿esa roca qué es? ¿Cómo se llama? Lo más seguro es que te conteste, esa fue la roca que tal dios o que tal genio o que tal familia creó o en la que se refugió. O sea que para ellos cada elemento del paisaje es parte de de un conjunto, de una trama, vamos a decirlo así. O sea que básicamente ese paisaje narrativo en el que ellos vivían, lo que ellos veían en el paisaje, esencialmente, por decirlo en pocas palabras, lo que veían en el paisaje son historias. El paisaje les hablaba, para entendernos. La diferencia entre el aborigen y el humano actual es que nosotros vamos al campo y el campo no nos habla. O nos habla, pero no sabemos escuchar, o no entendemos lo que nos quiere decir. Pero para un aborigen, el campo habla, porque está cada elemento del paisaje forma parte de una trama, y todo está organizado, forma parte de un gran relato, de un relato vivo, porque esos elementos del paisaje no están muertos. Es decir, que no son reliquias, sino al contrario, son lugares donde actúan fuerzas y espíritus. En fin, hay un escritor español, gallego, se llama Wenceslao Fernández Flórez, que escribió un libro que se llama El bosque animal. Bueno, pues literalmente eso es lo que ve un aborigen cuando ve la tierra, ¿no? Es decir, que cuando se pierde la tierra, cuando se destruye la tierra, no solamente se destruyen unas comunidades vegetales y animales, lo que se destruye es un mundo, es todo un mundo. Todo un mundo de espíritus, de seres, de todo tipo, de fuerzas que actúan y de historias que están relacionadas con el paisaje. Esa es la tragedia de la destrucción, que no se pierde solo belleza, básicamente lo que se pierde es, bueno, es espíritu. Bien, a partir de lo que nos estás contando, ahorita para darle la palabra a Juan José con la siguiente pregunta, me recuerda mucho un fragmento cuando están ustedes explorando una zona
rural ahí en España, y mencionas tú que, bueno, a Dios se le podrá juzgar de distintas maneras, como cruel, como injusto, pero como paisajista, pues se lleva la medalla, ¿no? Y me lleva a una frase que no recuerdo quién de los dos menciona, que todo paisaje es un documento, y como documento, pues también nos da la posibilidad de ser leído y al mismo tiempo de ser interpretado y ser escrito. Juan José, ¿qué experiencia te deja esto, el conocimiento o esta experiencia de explorador del paisaje y en tu asimilación como escritor? Sí, bueno, yo en algún momento del libro digo que la palabra es un órgano de la visión, porque efectivamente, como dice Arzuaga, cuando un ignorante como yo va al campo, pues ve árboles, por ejemplo. Pero si va con un sabio como Arzuaga, además de ver árboles, ve abedules, ve pinos, ve abetos, en fin, ve porque se nos va nombrando y cuando te nombran las cosas, las ves. Y en ese sentido, yo suelo decir que la palabra es un órgano también de la visión. Bueno, pues yo, digamos que he visto, porque yo estaba absolutamente desconectado de la naturaleza cuando hicimos estas excursiones. Yo vivía, en fin, en una ciudad como Madrid, que es una ciudad eléctrica, ansiosa, en fin, como todas las grandes ciudades, ¿no? Inhóspita y agresiva. Eh, y cuando salía a campo, pues realmente yo creo que no veía el campo, ¿no? Es como cuando tú llevas a alguien que no sabe nada de arquitectura a ver una catedral gótica y cuando sales dices, ¿qué te ha parecido? Pues te dice muy grande y muy bonita, porque no tiene recursos para decir nada más de ella, porque no sabe lo que es un arbotante, porque no sabe lo que es una cúpula, porque no sabe lo que es, yo qué sé, ¿no? Cualquier elemento de una catedral gótica. Pues eso decía yo, el campo es muy grande y muy bonito, ¿no? Y de repente, bueno, pues en estas salidas fui tomando conciencia sobre todo de la distancia que hemos tomado con la naturaleza, de esa pérdida, ¿no? Nosotros, la palabra religión viene del latín ranigare, que significa unir, y hubo un momento en el que el hombre y la naturaleza formaban un todo. ¿Eh? Y en eso consistiría la religión, en unir eso, ese vínculo que en algún momento se rompió. Y ese vínculo, pues yo lo he recuperado en estos viajes que he hecho con Arzuaga, ¿no? Efectivamente hay un momento que es especialmente divertido, ¿no? Porque estamos en un sitio especialmente espectacular, que es el Naranjo de Bulnes, en Asturias, aquí en una región, la región de Asturias. Y Arzuaga, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice que, no me acuerdo, dice que Dios como no sé qué, no estuvo muy acertado porque hay demasiados escarabajos, dice. Pero sin embargo, como paisajista, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Y efectivamente, frente a aquel paisaje, llegabas a la conclusión de que efectivamente Dios como paisajista, quizá como creador de escarabajos, no había acertado, sobre todo por la cantidad, ¿no? Pero como creador de paisajes es inigualable, ¿no? Bien, me gustaría pasar a otros temas. Le recuerdo a nuestros lectores que estamos platicando con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga sobre su libro La vida contada por un sapiens a un neandertal, que publica Alfaguara, que está circulando desde hace unas semanas aquí en las librerías de la Ciudad de México y del interior del país. Hay otro fragmento que a mí me parece interesante, que son otras dimensiones de comportamiento de la especie humana. Ya platicamos sobre su relación con el paisaje, y esto que tiene que ver también con su sustento, creceos, como mencionamos en referencia bíblica, y también un poco sobre la sexualidad, creceos y multiplicaos.
Hay otro aspecto también que al final se impone, que es la dimensión política de la especie humana. Hay un fragmento también en el que están conversando Arzuaga y Millás, y hablan sobre la especie de los bonobos, ¿sí? De la diferencia que hay entre los bonobos y los chimpancés, que a pesar de ser prácticamente o tener muchas similitudes como primates, si no me equivoco, Arzuaga, están separados como región solo por un río ahí en esa zona del Congo, pero tienen comportamientos políticos entre ellos que también nos asemejan con ellos, a nosotros, a la especie humana. Aquí mi pregunta es, ¿cómo es que, partiendo de esta cita bíblica, creceos y multiplicaos, la necesidad del sustento y la búsqueda de la reproducción, de la trascendencia como especie, ha llevado a la humanidad a crear distintos artefactos de control y político, entre ellos la domesticación, entre ellos también Dios, según yo lo entiendo como lector? ¿Cómo es... ¿Cómo ha sido eso y qué similitudes tenemos con esas otras especies, los chimpancés, los bonobos? ¿Y cómo ha sido nuestra evolución como especie humana? Bueno, esta es una evolución muy reciente porque las civilizaciones, la escritura, para empezar, y las grandes ciudades, etcétera, eso, y los estados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto es muy reciente, pero muy reciente, que estamos hablando de muy pocos miles de años, ¿no? Es decir, pero sin embargo, paradójicamente, a pesar de que la escritura pues tiene muy pocos miles de años, la escritura es básica, ¿no?, para el desarrollo de una civilización a gran escala. Por otro lado, aquí se dan dos hechos aparentemente contradictorios. Uno, que es una cosa muy reciente, y otra cosa es que se produce simultáneamente en muchos lugares, como si hubiera una especie de necesidad o de determinismo. En el libro cuento un acontecimiento sorprendente, que de puro sorprendente pues pasa desapercibido, pero que ha sido señalado. Cuando Hernán Cortés puso el pie en México, cuando los castellanos fueron a México, se encontraron con un estado, una cultura, una civilización, que eran los aztecas. Hubo un encuentro entre estas dos civilizaciones. Bien, el caso es que se reconocieron, fueron capaces de interpretarse mutuamente. Es decir, los castellanos rápidamente comprendieron que aquello era un reino, que había un emperador, que había unos sacerdotes, que había unos obispos o similares, unos dentro de los sacerdotes había una jerarquía. Comprendieron que había una división del trabajo, comprendieron que había gente que tenía oficios más industriales, comprendieron que había deportes y juegos de pelota, comprendieron que había soldados, comprendieron que había agricultores, es decir, comprendieron que había calzadas, comprendieron que había libros. Rápidamente fueron capaces de interpretar perfectamente la sociedad que conocían por primera vez, con la que nunca habían estado en contacto. Bueno, lo mismo pasó con los aztecas con respecto a los españoles. Rápidamente entendieron que había militares, que había políticos, que había libros, que había armas, en fin, que había sacerdotes. Es decir, que se reconocieron las dos sociedades y se interpretaron sin ningún problema. Hasta aquí lo que ya sabemos. Lo sorprendente es que llevaban separados 15.000 años. Eso es lo increíble. Que después de 15.000 años de separación, porque el poblamiento de América se produjo hace 15.000 años y el de México quizá hace 13.000 años, después de 13.000 años de evolución independiente, habían llegado a producir dos sociedades prácticamente iguales. Eso es algo tan increíble que requiere una explicación. La única explicación posible es que cuando se alcanza determinado, digamos, grado de complejidad social, es inevitable que se desarrollen sociedades de estas características, ¿no? O sea que estamos abocados. Pero para eso primero tenía que haber agricultura y ganadería, que por cierto también se inventaron de forma independiente en América, en Asia, en Europa, en África. Es decir, que una vez que se dan ciertas bases, aparecen incluso dioses y religiones con dioses morales y prosociales que se preocupan. O sea, hay aquí una especie de casi determinismo, ¿no?
sorprendente determinismo. A los castellanos no les sorprendió porque no sabían que llevaban 15.000 años separados. Si lo hubieran sabido, habrían dejado de sorprenderse de que hubieran llegado a lo mismo, viviendo literalmente en planetas diferentes. Este es un fenómeno interesante. Claro, es muy curioso porque muchas veces decimos que el descubrimiento de América, por seguir, es como si hubiera sido el descubrimiento de Marte, ¿no? Y no, ni nosotros éramos marcianos para los orígenes, ni ellos para, es decir, como dice Arzuaga, teníamos, digamos, estructuras en lo militar, en lo religioso, en lo cultural, semejantes, ¿no? Y por eso nos reconocimos. Y a mí me interesa mucho esto porque llevado al campo de la literatura, pasa exactamente lo mismo con los cuentos de la tradición oral, con los cuentos populares, los cuentos que se narraban en el grupo cuando todavía ni siquiera se había inventado la escritura, ¿no? Estos cuentos han sido analizados, en fin, por mucha gente, pero hay un análisis especialmente interesante que es el de Vladimir Prop, que es un formalista ruso de principios del siglo XX, y del estudio de Vladimir Prop se deduce que todos los cuentos de la tradición oral obedecen o tienen 10 arquetipos idénticos en todas las culturas, incluso aunque sean culturas que no hayan tenido contacto entre sí. Es decir, la estructura profunda de esos cuentos es idéntica en todas partes. O sea, están siempre en la historia de los niños abandonados, de Hansel y Gretel, la historia de Pulgarcito, la historia de Blancanieves. Y esto está clasificado, como ya digo, por Vladimir Prop, pues como en 10 arquetipos, creo recordar, ¿no? Y esto es interesantísimo también y es súper misterioso, ¿no? ¿Cómo es? Esto debe tener que ver con lo que Arzuaga explica, que cuando se alcanza determinado nivel de complejidad, aparecen las mismas cosas y en este sentido, pues hay un determinismo que es difícil de asimilar, porque todos entendemos que la vida está dominada, que la vida individual está dominada por el azar y sin embargo la vida colectiva tiene un determinismo que es un poco inexplicable y frente al cual a veces yo me rebelo, ¿no? Porque yo digo, bueno, si mi vida está dominada por el azar, mi vida individual, porque además a medida que nos hacemos mayores y observamos nuestra vida, vemos que incluso los acontecimientos más importantes de ella dependieron de sucesos mínimos, que podíamos haber ido en una dirección o en otra, dependiendo de que un día al salir de casa viéramos llover y decidíamos volver a por el paraguas o no volver a por el paraguas, ¿no? Y sin embargo, la vida colectiva, y yo me recuerdo que me decía esto Arzuaga, esto está en el libro, me decía esto Arzuaga, ¿cómo es posible que siendo la vida individual el resultado del azar absoluto, la colectiva, sin embargo, tenga este determinismo? Y decía, pero bueno, no me acuerdo qué me dijo y yo le dije, yo no sé cuándo me voy a morir. Y él me contestó, tú no, pero tu casa de seguros sí. Y efectivamente, las casas de seguros no se equivocan. Es decir, porque si la vida colectiva estuviera dominada por el azar, no podrían existir casas de seguros, porque perderían dinero, ¿no? Ellas no se equivocan. Esta contradicción entre el azar y la necesidad, digamos, por citar el título famoso, entre el azar y el determinismo, a mí me parece que es asombroso y es uno de los momentos, yo creo, más reveladores para mí de estos encuentros, ¿no? que narro en el libro. Gracias, Juan José. Partiendo un poco de esto que nos estás compartiendo, también me remite un poco a un fragmento, ahorita no lo tengo bien detectado, en el que Arzuaga nos menciona que en realidad la evolución no es como una flecha, no va en un progreso como en línea recta, sino que su orden es el caos, menciona.
en algún momento Arzuaga. Y también hay otro aspecto que también parte de la ciencia y también parte de la narración literal me parece que es hacer precisiones de manera constante o posteriores, que también menciona que pues en la evolución son patrones, ¿sí? La evolución de la especie humana, dentro de este caos, al menos hay patrones. Juan José, te me adelantaste, justo te iba a preguntar sobre Dios como artefacto literario, artefacto narrativo, pero te nos adelantaste con esta intervención. Me gustaría hacer una última pregunta a Arzuaga, ya para que concluyamos y podamos cerrar esta conversación. Le recuerdo a nuestros lectores, estamos platicando con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga sobre su libro La vida contada por un sapiens a un neandertal. La pregunta es esta, Juan Luis. Después de leer tu libro, a mí como lector me deja la lección de que la especie humana pues ha vivido en constantes crisis. Es decir, desde que estábamos en la prehistoria, en el paleolítico, después en el neolítico, pues la principal crisis era pues qué comer, y llegar al siguiente invierno, como ahorita también ya estamos próximos a iniciar el invierno. Es una crisis constante, una crisis cíclica el invierno, pero ahora desde hace un año justo también estamos viviendo a nivel mundial pues esta crisis provocada por este nuevo bicho, el virus SARS-CoV-2, que pues tiene paralizada a toda la humanidad. ¿Qué lecciones nos dejan nuestros ancestros, los del paleolítico, los del neolítico, a nosotros como especie humana de la actualidad, del siglo XXI, que estamos enfrentando esta crisis? ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, yo de entrada estoy muy... Una cosa de lo poco bueno que ha traído esta pandemia es que hemos dejado de oír a los predicadores de la inmortalidad, porque justo antes de la pandemia, todos los días en el periódico y en los medios de comunicación aparecía algún investigador, que se decía investigador, que nos hablaba de que íbamos a vivir eternamente. A mí eso me producía un gran sufrimiento, porque yo solía decir que he tenido la mala suerte de pertenecer a la última generación que en la educación española había una prueba de acceso a la universidad que se llamaba el PREU, que era un examen muy difícil, la prueba de acceso a la universidad. Y yo pertenezco a la última generación que hizo el PREU. En España había un servicio militar obligatorio y yo fui también de la última generación que hizo el servicio militar obligatorio. Y ahora venían unos predicadores y nos decían que íbamos a ser la última generación que se iba a morir. Entonces me producía mucha desazón. Yo pertenecía a la última generación que había tocado el examen universitario, el servicio militar, y ahora ya me iba a morir. O sea que por poco no pertenecía a la nueva generación sin prueba de acceso a la universidad, sin servicio militar y además sin mortales, ¿no? Bueno, pues todos los días teníamos en los medios de comunicación algún predicador que nos aseguraba que íbamos a ser inmortales. Desgraciadamente, no ya nosotros, eso era lo lamentable del asunto, sino la siguiente generación, siempre. Y la verdad es que ese es uno de los temas que, bueno, que me producen bastante indignación, pero no solamente científica, sino por otras muchas cosas. Y desde hace un año hemos recuperado nuestra condición de mortales. Hace un año éramos inmortales. Estábamos a punto de ser inmortales. No faltaba nada. Ya nuestros hijos, nosotros no, desgraciadamente, pero nuestros hijos iban a ser inmortales. Llevamos un año en el que hemos vuelto no a la normalidad, pero en fin, aunque suene un poco cruel, hemos vuelto a la mortalidad. Bien, muchas gracias. Juan José. Sí, no, pues nada que añadir. Nosotros hablamos mucho de esto porque efectivamente yo comentaba a Arzuaga de estas noticias que aparecían continuamente en el periódico, que la vejez era reversible, que íbamos a vivir, que la siguiente generación iba a vivir 120 años, ¿qué tal? Y entonces, esta vida eterna que nos ha prometido siempre en la religión, ahora nos la prometía, o nos la promete la ciencia, ¿no? Es decir, que siempre hemos estado bajo esta compunción, ¿no?, de la vida eterna, y quizá efectivamente
pandemia nos ha mostrado que somos vulnerables. Vulnerables viene del latín vulnus, que significa herida, es decir, que somos heribles y somos mortales. Y yo creo que esa vulnerabilidad, todos los episodios individuales de vulnerabilidad, cuando uno ha pasado por una enfermedad más o menos grave, pues se queda vulnerable durante mucho tiempo, se queda frágil hasta que se recupera, ¿verdad? Pero también, pero constituye un aprendizaje para la vida, ¿no? Y yo creo que en el colectivo pasa igual, ¿no? Que esta desgraciada epidemia está teniendo muchas cosas malas, porque está muriendo mucha gente, porque está paralizando la economía y tal, pero habrá algo que sacaremos de ella que tendrá que ver, o sea, que cuando haya pasado, durante una temporada al menos, estaremos con esta sensación que tiene el convaleciente. Yo siempre digo que el estado perfecto del ser humano es la convalecencia, porque en la convalecencia valoras todo mucho, ¿no? Cuando uno se levanta de la cama después de una gripe de 10 días, donde ha tenido fiebres altas y tal, parece que todo se estrena. Tocas el pomo de la puerta y parece que lo tocas por primera vez. Abres la nevera y parece que la abres por primera vez. Es decir, todo tiene un fulgor que había perdido, ¿no? Y todo, por lo tanto, tiene más significado también, tiene más sentido, ¿no? Quizá cuando esto pase, pasemos por una temporada al menos semejante a la del convaleciente, ¿no? A la del convaleciente que se levanta de la cama, sale de su habitación y recorre la casa, recorre el mundo como si estuviera estrenando. Muy bien, muchas gracias, Juan José, Juan Luis. Pues nos despedimos de nuestros lectores. Estuvimos conversando con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga sobre la vida contada por un sapiens a un Neandertal. Muchas gracias. Nos despedimos, Juan José. Pues encantado. Ha sido un placer. Buena suerte. Hasta luego. Adiós, Arzuaga. Adiós, adiós, Millás.